Comenzamos, claro. Muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias a la feria por la invitación. De verdad es una oportunidad maravillosa. Y bueno, espero dejarles algo de quién soy y que conozcan un poco de esta novela Entre Mundos. Buenas tardes, señoras, señores, invitados, amigos y, por qué no, quizá algunos colegas también por aquí. Permítanme comenzar esta presentación con una confesión que le hice a Inés cuando terminé de leer su libro. Le digo, mira, como profesional, como académico, como lector, incluso ahora como tentativa de escritor, uno cruza puertas a mundos fantásticos, cruzamos umbrales donde nos perdemos en laberintos de letras, donde a veces enfrentamos emociones que no pensábamos que podíamos tener y que emergen a partir de lo que podemos leer, de lo que se nos transmite con las palabras. Y de pronto me encuentro con una obra que es como un espejo de la sociedad en la que estamos viviendo. Un espejo de aquello que día con día se incrementa y la gente lo está tomando con una cotidianidad bárbara y que no importa a veces la edad. Tan así que ahorita hay personas de la tercera edad que están imbuyéndose en esto. ¿Están qué? Imbuyéndose en esto, están, sumergiéndose en esto. Hay adultos mayores que son presa también de este concepto de la digitalización. No es malo, no es necesariamente malo, no es nocivo tampoco en sí mismo, pero nos lleva por unos caminos, por unos senderos muy interesantes y que cuando uno termina de ver esto, hay varias preguntas, no una sola, pero hay una paradoja muy grande y es aquí donde me da gusto presentar el libro de Entre Mundos de Inés Recamier, que nos presenta precisamente esa paradoja entre la descomposición que puede sufrir la mente del ser humano, no como algo que se va degradando, sino como aquello que poco a poco va, ¿cómo decirlo?, corroyendo la sensibilidad humana con una segunda realidad. A través de su personaje Mariana, se da cuenta que puede tener una personalidad distinta, una especie de alter digital, y lo que empieza como un inicio para establecer vasos comunicativos con su propio hijo y tratar de ver y compartir tiempo, lo que empieza con algo lúdico va escalando poco a poco sin que se vayan dando cuenta que este universo digital poco a poco los va absorbiendo. Y ella va encontrando una serie de pasos que va escalando y que pronto va interactuando con demás personas que le van diciendo que esto puede cambiar, que esto se puede enriquecer, que puede incluso transmutar. Y así continuamente va llevando a un mundo digital en el que va entrando cada vez más y más y más, pero en la vida real va distanciándose cada vez de amistades, personas y su entorno social. Esto es algo que actualmente sucede, es parte de nuestra cotidianidad, lo vivimos día a día. Y le decía a Inés, ¿cuántas veces no hemos ido a un restaurante, volteamos y hay familias completas donde cada elemento de la familia tiene su propio teléfono? Vamos, estamos en un café, el que ustedes quieran, pedimos un café y la mayor parte de las personas están sumergidas en pantallas digitales en un mundo distinto, sea de trabajo, sea de forma lúdica, lo que ustedes deseen, pero todos absortos de una realidad actual. Es aquí donde esta paradoja se hace cada vez más y más interesante y como vemos que el personaje principal empieza a deteriorar sus relaciones humanas, tan así que de pronto se le empieza a hacer una especie de dependencia, el llegar a ver la computadora y revisar los mensajes que hay de acuerdo a lo que ella está haciendo. Lo que conlleva un videojuego pasa a ser posteriormente una parte de su vida que la trastoca,
que pasa mucho más allá de sus relaciones físicas y termina cambiando su personalidad por completo. El reto aquí consiste en qué momento se da cuenta y posteriormente si puede retrotraer para poder otra vez pisar la realidad. Y es aquí donde es un gusto en este foro de la Feria Internacional del Libro de Coyoacán presentar el libro de Intramundos, de Entremundos, de Inés Recamier. Estoy seguro que la autora nos va a enriquecer mucho más porque hay muchas más preguntas que respuestas en ese libro. Hay muchas más experiencias y emociones de las que las simples letras pueden decir. Inés, gracias por la oportunidad y felicidades por esta obra. Gracias. Porque si algo quiero enfatizar es de que con una prosa que es tan precisa como la mano de un cirujano y la sensibilidad de una poesía que tiene Inés muy especial, nos va adentrando poco a poco ese universo en el que después no puedes soltar la obra hasta el final. Y ese final es donde tú te quedas absorto y te quieras o no, te confronta contigo mismo. Un espejo totalmente. Inés. Bueno, yo les quiero platicar que a quienes ya leyeron mi obra y están aquí porque leyeron mi obra, algunos de ustedes como Kiko, Manuel, Ana, esta obra saben que la escribí cuando apenas Facebook estaba empezando, yo no tenía redes sociales. Entonces, cuando yo escribo esta obra y la publico, la editorial con la que firmo contrato me obliga a abrir redes sociales. Así fue como empecé en Facebook, primero con una página, luego me di cuenta que necesitaba mejor el perfil, luego me fui a Twitter y empecé a entrar en el mundo de las redes sociales. Hace 10 años yo no me hubiera imaginado lo que íbamos a vivir el día de hoy. Yo lo que escribí fue algo que yo viví directamente. No me da pena decir que me encanta jugar, me encanta el juego y que esta historia parte de un evento real cuando el hijo de una de mis grandes amigas, un niño al que vi crecer, se enferma, le da cáncer y está desahuciado y vivimos juntas ese proceso y yo no pude manejarlo. Entonces, yo conocí el juego porque sí, evidentemente mi hijo lo estaba jugando y un día me invitó a jugar, estábamos tristes todos y me di cuenta de que me estaba haciendo mucho más fácil entablar una comunicación con mi hijo, que se la pasaba jugando mientras hacía la tarea y todo, porque en el mundo virtual, pero era chistoso, yo lo veía chistoso, ¿no? Él arriba en la computadora de la casa y yo en mi laptop donde escribo y entonces yo abajo le escribía, ya hiciste la tarea y él me contestaba desde arriba, pero mientras peleábamos y hacíamos combates juntos y pues como pasa con los chavos, un día él dijo, pues juega tú sola, gracias, ¿no? Como cuando era chiquito y le dije, oye, ¿quieres jugar? Me dijo, mamá, si quieres jugar te presto mis juguetes. Fue muy simpático porque él sí pudo darle esa vuelta, porque no sé, porque tenía 8, 9 años, pero yo no, yo tenía 38. Entonces, ¿qué pasa? Es increíble cuando yo me quedo adentro de ese juego y me doy cuenta que las personas en el juego tienen arriba de 50, 60 años. No 8 ni 10 años. Mi hijo estaba jugando con un mundo de adultos. Y cuando yo empecé a conocer ese mundo de adultos, bueno, quedé maravillada. Y sí me fue muy difícil salir. Cuando pude salir, fue que decidí escribir este libro como un homenaje a mi propio alter, a Menia, a quien disfruté como no tienen una idea durante un año entero. No me arrepiento. Conocí algo padrísimo. Puede ser un juego, sí, puede ser un peligro también. Algo que ayer releí esta historia y me dio mucha nostalgia porque encontré cosas muy lindas, momentos muy bonitos también. Y también me di cuenta de lo que estamos viviendo actualmente, como si hubiera sido un poco una premonición, porque nosotros no sabemos quién está del otro lado de la pantalla.
Nadie. Nosotros de verdad no sabemos. Yo dentro del juego conocí a jugadores que tenían 10 diferentes personajes y hay personas que tienen 10 diferentes perfiles en una misma red social. Y estamos todo el día en la pantalla. Algo fascinante que pasó cuando yo presenté Entre Mundos, se acercó por azares del destino un cuate que representaba a la compañía que hizo el juego, que estaban aquí en México, y se acercó a hacerme una entrevista. Y bueno, yo dije, mi novela va a tener un gran alcance. Cuando me hizo la entrevista y se dio cuenta de cuál era mi perspectiva con respecto a ese mundo virtual, que además es muy atrapante, es mágico, canceló la entrevista y no volvió a hablarme. Y el año pasado salió un documental en Netflix, que Netflix patrocinó junto con el juego, acerca de un chavito. Ahorita que me googleen por ahí, ¿cómo se llama el documental? Señor Google, gracias. Fascinante, pero entonces sí, sacan una película a este chiquito que está enfermo y los padres piensan que él no tiene ninguna vida, y cuando él muere y se empiezan a presentar todos sus compañeros de juego virtual de este mismo juego para hacerle un homenaje, porque además adentro del mundo, cuando alguien muere, se hacen homenajes. Ahora, ¿qué pasa cuando los padres descubren que lo que hacía este niño era jugar todo el día en otro mundo? Y es un documental bien bonito porque tiene además imágenes del juego y así se pueden dar más o menos una idea, ¿no? Para algunos puede ser algo maravilloso. Yo conocí gente que se autodestruyó ahí adentro. Una de las cosas más impactantes adentro del mundo virtual es que nosotros creemos que estamos escapando de algo, y cuando llegamos a estar allá adentro empezamos a enfrentarnos a los mismos problemas a los que nos enfrentamos aquí afuera. Y esa cotidianidad de la que estamos escapando, o la falta de emoción de vivir y lo que estamos sintiendo allá adentro, empieza a volverse igual de monótono, y todo empieza, las relaciones sociales empiezan a complicarse incluso. Entonces no escapé de este mundo para realmente irme a otro. Sencillamente me cambié de mundo, pero entré a un mundo donde yo sí seguí o traté de ser auténtica, y me tropecé con una realidad muy fuerte. De eso va esta historia que te digo, yo nunca me imaginé que íbamos a vivir literalmente así en otro mundo el día de hoy. Es impactante. No es una lección, ni trae metáforas, ni es un juicio, ni nada. Sencillamente es una historia, es la historia sobre todo de una mujer que tiene el nido vacío. ¿Qué hacemos cuando nos jubilamos, cuando nos retiramos, cuando dejamos de ser madres? ¿Qué pasa con nosotros, no? ¿Cómo funcionamos? ¿Cómo respondemos ante la vida? Creo que ahí está el corazón de mi novela, y bueno, me da mucho gusto compartirlo con ustedes, porque algunos de ustedes escaparon de las redes sociales para venir conmigo, y eso me encanta. En este momento yo sí he sabido usar mis redes sociales de forma positiva, y conozco gente muy linda que está aquí precisamente por eso, y les agradezco muchísimo. E incluso al mismo José, bueno, nos tropezamos una vez, pero cuando me contactaste en redes sociales nunca me imaginé que fueras tú. No, con el que yo tropecé tampoco. años antes. No, yo tampoco pensé que eras tú. Ya habíamos tenido un encuentro muy fugaz. Muy fugaz. Muy fugaz. Yo salí de una entrevista, él venía entrando. Sí, fue un hola, mucho gusto, qué gusto conocerte, ¿no? Son esas cosas de la vida también. Las redes sociales pueden ser maravillosas en ese sentido. Exactamente. Solo hay que saber usarlas, creo. Y sí, se vale jugar, claro que se vale jugar. No sé, algún comentario. No, y no solamente se vale jugar, hay una interactuación ahora que permite acercarnos de una manera muy diferente a otros seres humanos. Pero cuando la realidad cae como plomo, algo que yo me he dado cuenta ya desde un punto de vista profesional, y ahorita vuelvo a la novela, es
uno puede empatizar con una persona, puedes simpatizar con ella, puedes incluso intercambiar gustos, disgustos, saberes, aficiones, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando la realidad te cae? Y me refiero cuando la realidad te cae es cuando tenemos a la persona frente a frente y lo que tú pensabas del individuo en cuestión es físicamente opuesto a lo que es tu patrón de gusto. Sí, porque además algo muy interesante es que las redes sociales nos permite recrearnos a nosotros mismos, exactamente, reinventarnos a nosotros mismos y escapar de nosotros mismos. No escapar de lo que estamos viviendo, no, sino de nosotros mismos. Ahí es donde tenemos también que enfocarnos un poco, ¿no? Es a lo que nos está llevando. Yo el otro día alguien me dijo que nuestra capacidad de retención el día de hoy es de 30 segundos. Yo quiero pensar que no. Quiero pensar que todavía vemos personas que leemos o que estamos aquí platicando y podemos vernos a los ojos, pueden escucharme, interesarse. Tengo un programa como La Librera en YouTube donde reseño autores y libros y alguien me dijo que por qué mejor no hacía videos en TikTok de 30 segundos, ¿no? Y digo, una obra literaria merece leerse. A un autor merece que se le conozca, sobre todo ligarlo, ¿no? Junto con ese momento, ¿qué lo hizo crear esta obra? ¿Cómo fue que creó esta obra? Y me resisto a pensar que la capacidad de 30 segundos esté limitándonos de esta forma, porque estamos apagándonos mentalmente. Eso no está bien, pero yo no soy Miss, para eso tenemos aquí una vez que les diga yo. Yo no más les cuento lo que veo. No, y eso es verdad, ¿no? Actualmente hay una dinámica muy rápida con respecto a la atención del ser humano. Y yo me di a la tarea antes de venir a la feria, Inés, de darle tu libro a 3 personas diferentes, menores de 18 años, y a 3 personas diferentes superiores a los 45 años. Me hubieras comprado 6 libros, gracias. No, de hecho sí. De hecho, sí, así fue. Nada, fue gratis. Aquí todo el mundo paga la obra, aquí nada va gratis, ¿no? Y se atravesó diciembre. Señoras, señores, por favor, quiero sus impresiones para antes del 28 de febrero, ¿no? Vamos a reunirnos en un café y quiero que me digan qué opinan de este libro, qué opinan de esta obra, ¿no? Me arrojaron, digo, pero quiero preguntas, no quiero que me digan si la obra está bonita, que qué bonito, qué tierno, no. Quiero que entren, lean, saquen dudas. Si me dices no me gustó, quiero que me digas por qué. Si te gustó, quiero que me digas por qué. Y qué puedes criticar de ella. Sí, no que te gustó, que puedes criticar de ella. El resultado fue algo curioso, Inés, ¿no? Te voy a leer solamente 3 cosas para que compartamos. Solo las positivas, por favor. Ok, es una obra que atraviesa las fronteras entre lo real y lo virtual, planteando interrogantes profundas sobre la identidad y la experiencia humana. Pero, ¿por qué la autora describe esta caída con una maestría inquietante, pero no dice exactamente cómo disloca su realidad alejándola de la familia y sus amigos? A ver, no dice exactamente cómo... ¿Cómo disloca? Imagino que esta persona que lo mandó estudia psiquiatría o algo así. Ok. Ajá. Como una curiosidad lúdica se transforma en una inmersión que disloca su realidad, alejándola de su familia y de sus amigos. Lo que pasa es que y esto a todos nos ha pasado, cuando nos obsesionamos con algo y perdemos de vista lo que tenemos alrededor, dejamos de atender lo importante, las relaciones se construyen todos los días. Una casa hay que cuidarla, una planta hay que regarla, el trabajo no se hace solo, lo estamos haciendo nosotros. En cuanto Mariana, mi personaje, empieza a jugar en línea y se da cuenta de que el juego es tan rápido, es inmediato, es algo que los chavos y muchos adultos están haciendo, yo no, gracias a Dios, el día de hoy, ¿no? Quieren todo rápido, quieren cumplir una meta rápido, ¿no? Ya no existe el concepto de trayectoria. Una relación, los 6 meses se divorcian. Entonces, ¿qué pasa cuando después de
25 años de matrimonio y los niños empiezan a crecer, empiezan a necesitarte cada vez menos y pues tú entras a un juego y descubres algo novedoso y empiezas a revivir estas primeras veces y a cumplir metas rápidas, a conseguir logros rápidos, a reinventarte a ti misma, a generar otras relaciones donde sí te están poniendo atención, pues definitivamente poco a poco la realidad alterna empieza a convertirse en la propia realidad. Estamos viviendo más tiempo adentro que afuera. Y cuando quieres salir te das cuenta de que todo lo demás avanzó sin ti. Y no sé si eso contesta un poco tu pregunta. Sí. ¿Por qué si el universo digital aparece como una vía de escape? ¿En qué momento decidió huir de su cotidianidad para refugiarse en un espacio que sabe que no es real? Yo creo que sí es un espacio real, porque la gente está viva. O sea, no es un espacio irreal. Hay gente en todo el mundo jugando al mismo tiempo y tú estás platicando con ellos. Y yo llegué a conocer a una familia entera. Llegué a jugar con el papá, con la hija, con la hermana. Y ellas eran las que me platicaban la historia familiar y ellas fueron las que me dijeron que lo único que les quedaba era la computadora, que ya habían tenido que vender todo porque el papá había dejado de trabajar para dedicarse a jugar. O sea, todo es real. Es real. La única cosa es que te estás volcando en una realidad ajena. Porque ese alter ego que se crea, pues no está haciendo lo que uno hace en la realidad, ¿no? ¿Qué es lo que yo hago? Yo leo, yo escribo, yo soy cinéfila. Pues yo en ese momento tenía a mis hijos en la casa, tenía otras cosas. Y cuando esas cosas empiezan a acabarse y dejas de hacerlas, te pones, o sea, estás preocupada porque el señor que vive, no sé, creo que en Estados Unidos, en un pueblo muy lejano, no tiene nada más que la computadora y estás preocupada por sus hijas, pero entonces te dan sus blogs y empiezas a ver sus blogs y luego buscas las fotos y empiezas a relacionarte tanto con toda esta gente que realmente sí, te extravías, se te olvida lo que tienes cerca y dejas, y eso es algo que nos pasa todos los días. Sí. Estamos muy preocupados por la guerra muy lejos cuando tenemos una guerra en el país, o sea, es algo que sí nos pasa. Sí. Volteamos para otro lado cuando tenemos muchas cosas que resolver aquí, empezando por nuestra casa, creo. Sí, estoy de acuerdo, eso es verdad. Y por último, esta desconexión progresiva parece dejar una reflexión perturbadora. Es verdad que la tecnología promete nuevas formas de relación, pero también puede ser la puerta a una soledad más profunda y devastadora como la que está sufriendo María. Definitivamente sí, porque una vez que te das cuenta y confrontas con esta realidad y te das cuenta que no es real, que no sabes quién está detrás, que te han engañado, el vacío es mucho más profundo de lo que es cuando lo vives en esta vida, porque en esta vida lo puedes manejar, te puedes enojar con la persona, puedes mandarle un mensaje, pero que te bloqueen en redes sociales, que no vuelvas a saber de alguien, que de repente se personifique una persona y no sepas quién es, y luego te digan, sí me conoces, o te tomé una foto, todo eso enloquece. Sí. Es como una percepción muy extraña y a mí me ha pasado y me sigue pasando y me molesta mucho, de hecho. Sí, es algo totalmente sórdido, es muy sórdido, sí, es verdad. Sí, estamos ocultando nuestro rostro, ¿no? Y hablando con unas palabras diferentes. Y de repente conoces a la persona y dices, ¿quién eres? ¿Quién escribió este mensaje? O, no sé, o te digo, te cancelan. ¿Y por qué me bloqueaste? Es doloroso. El mundo digital, de verdad, es muy doloroso. Se transforma en una especie de, no sé, arena o ruedo digital en el que hinchamos a medio mundo cuando no simpatiza con nuestro propio concepto o no en nuestro propio encuadre de lo que estamos viendo. Sí, somos testigos diarios de lo que eso sucede. Y es verdad, hay muchísimos conflictos en el mundo. Estamos muy cerca de un conflicto mundial bélico muy grande
y aquí tenemos el propio fuego en casa, Exacto. o el mismo elefante en la sala y nadie lo quiere ver, ¿no? ¿Cierto? Y la misma pobreza y la misma falta de trabajo. Y La tenemos misma falta de mucho que trabajo. podemos hacer aquí, ¿no? Sí. En lugar de salir a marchar por allá, pues digo. Sí. O ponerse a escribir, Sí. definitivamente. Y, grosso modo, querida Inés, este es el criterio de este tipo de personas. Se me hizo interesante. Nadie se conoce entre ellos, todos son completamente aleatorios. Ahora le llaman random, ¿no? Random. Son completamente aleatorios, los tomamos así a propósito y lo quise exponer contigo porque creo que es algo que es bastante interesante, ¿no? Algo que me llama la atención de tu comentario, Jos, perdón, que Mariana empiece a, dijiste, destruirse, autodestruirse. Fíjense que en este libro, algo que criticaron mucho las blogueras de 18, 19 años, supongo que tenían en ese entonces, no sé, pero así eran sus fotos, algo que criticaban mucho, decían, ojalá la autora muera de alcohólica, porque escribió pura tontería, ¿no? Porque Mariana, conforme avanza la novela, empieza a servirse una copa de vino, otra copa de vino, un tequila, otra copa de vino, otra copa de vino. Así que qué sensibilidad tan grande, ¿eh? La de la persona que escribió esto. Igual fuiste tú, tu alter ego, ya no sé. Oh. Pero sí, claro, esta mujer empieza a caer en un alcoholismo, pero pues evidentemente yo soy una autora, lo que no me gusta decir etiquetar, no me gusta decir el autor es alcohólico, o el autor es bueno, o el autor es malo, ¿no? Los personajes tienen que crecer y tienen que evolucionar a lo largo de una novela. Claro, no les gusta lo que tengo yo que decir del mundo digital, tienen otra edad, otro concepto, vivimos, no sé, generaciones diferentes, no sé en qué generación sea yo, pero ya estoy grande, eso sí. Vivimos la generación que nos toca vivir. Y vivimos la generación que creó la inteligencia artificial, vivimos en la generación que creó las redes sociales. Somos la generación que está moviendo todavía al mundo. Somos la generación que mueve la economía de este mundo. Somos la generación que, como tú, escribe, que como tú sigue proyectando y proyecta emociones, crea laberintos, crea meandros, ¿sí? Y crea toda esta tesitura en la cual nos lleva y nos conlleva. Sí, y no es porque hagamos menos a aquellos que tienen entre 15 y 35 años, sino que volteamos a ver sus letras, les falta un enriquecimiento distinto y distanciarse un tanto cuanto de la hipersensibilidad de las que están imbuidos. Creo que el separarse un tanto de eso les va a permitir enriquecerse un poco más de lo que gente como tú y otros más escriben, ¿no? De mí no digo nada porque soy completamente opuesto a ello, ¿no? Escribir de política no es exactamente y lo dice una virtud. El señor que es experto en inteligencia artificial, no le hagan caso. Y bueno, pero es algo muy interesante. Entonces somos esa generación y es la generación que todavía va a mover este mundo. Y gente mayor a nosotros, Inés, es la gente que está llevando a la gente al espacio. No es la gente de 20, no es la gente de 30. Ellos son los que hacen la talacha. El ingenio, el capital y lo demás viene de las generaciones que tienen ahorita 70 años, 80 años. Con una copa de vino, ¿sí? Con lo que más te agrade, y penetrar en ello para darte cuenta que en algún momento, en algún personaje, en algún pasaje o en toda la obra, estás tú, estás lo que haces y está también lo que te rodea. Y bueno, Inés, ¿tienes algo más? No, al contrario, gracias, Dios.